El 11 de diciembre entra en vigor la Ley 15.040, que establece el nuevo marco legal de los contratos de seguro en Brasil. La SUSEP ha estado adoptando una serie de medidas para garantizar la adecuación de la regulación infralegal vigente a las nuevas directrices. La participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las nuevas normas infralegales de la SUSEP y del Consejo Nacional de Seguros Privados ha sido garantizada a través de consultas públicas abiertas a medida que los actos normativos van siendo elaborados y aprobados por el Consejo Directivo. Sin embargo, el 3 de julio, la SUSEP reforzó dos cosas. La primera es que el mercado debe guiarse por las disposiciones legales de la Ley 15.040 a partir de su entrada en vigor, incluso si la regulación infralegal está en proceso de revisión. Y la segunda cosa es que en cualquier escenario se respete la jerarquía normativa, en la que el texto de la ley prevalece sobre los actos infralegales, los cuales tienen como objetivo detallar y complementar las disposiciones legales. Ricardo Leff es socio en el despacho Cara Abogados. Y para conversar sobre este tema, hoy recibimos a Ricardo Leff. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros hoy. Soy yo quien agradece la invitación, de verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Maravilloso. Faltan poco más de 2 meses para la entrada en vigor de la nueva ley. Y nuestro objetivo hoy, Ricardo, y gracias por haber aceptado el desafío, es abordar los principales puntos de la nueva ley pensando en el seguro garantía de una manera muy pragmática, muy objetiva. La ley está por entrar en vigor, las aseguradoras necesitan adaptarse y aquí nuestro objetivo es tratar cada uno de los puntos de forma propositiva como un asesor de posibles soluciones para abordar lo que está planteado. ¿Vamos a empezar? Por supuesto. Maravilloso. Bien, entonces lo primero que el mercado está esperando mucho es cómo la SUSEP se va a pronunciar en relación con la reglamentación infralegal. Ya viene haciendo un trabajo de poner en consulta pública y se espera, ¿no?, que para finales de octubre o noviembre se publique algo para pronunciarse respecto a los riesgos con regulación de siniestros complejos, la extensión del plazo que está prevista en la ley. ¿Tienes algún otro punto que consideres que la SUSEP debería abordar en la reglamentación infralegal que afecta al seguro garantía? Carol, ya mencionaste uno de ellos, ¿no? Que es justamente ese plazo para la regulación de siniestros. Lógicamente, probablemente esperamos una extensión, pero pensando principalmente en obras y servicios de ingeniería, porque solo con 2 suspensiones y en un plazo de 30 días es algo muy desafiante. Sinceramente, por mi experiencia, no recuerdo ningún caso de seguro garantía relacionado con alguna construcción en el que hayamos cumplido simplemente con ese plazo, porque son riesgos bastante complejos. Entonces, uno de ellos es este pronunciamiento en relación al plazo. Las modalidades judiciales creo que no deberían estar dentro de esta regulación o incluso creo que tienen un plazo particular que muchas veces ni siquiera son 30 días, estamos hablando de 15 días, a veces incluso menos. Y también está la cuestión de los grandes riesgos. Entonces, la cuestión de la resolución 407 se va a mantener. ¿Qué es lo que va a necesitar ser modificado o no? Nosotros, el mercado, espera mucho que se mantenga. Maravilloso. Bien, entonces, pasando ahora por las particularidades y matices de la nueva ley, el primer punto que aborda es el cuestionario de riesgo. Y aquí, en el ramo de garantía, a diferencia de otros ramos, quien determina lo que debe ser cubierto es el asegurado. Él establece esto a través de licitaciones, contratos, cláusulas específicas con exigencias de garantía mediante normas y regulaciones para garantías regulatorias. Pero no existe la especificación de un cuestionario en la comunicación de lo que interesa ser asegurado por el asegurado. Y toda la documentación usualmente es presentada por el tomador. Entonces, en su muy valiosa opinión, y aquí específicamente en el ramo de garantía, ¿existe la obligación legal de desarrollar un cuestionario detallado o no es necesario?
El contrato principal o la regulación aplicable, lo que sea, la contratación del seguro de garantía sería suficiente por sí misma. Y un punto adicional muy importante, si el cuestionario es realmente necesario, cómo debería ser estructurado o qué elementos debería contener, o si no es una obligación explícita, en el caso de que la aseguradora no lo desarrolle, pierde algún derecho fundamental. Esto es relevante, ya que el artículo 44 de la nueva Ley de Seguros otorga ciertos derechos específicos en caso de que el asegurado omita de manera dolosa o culposa alguna información crucial en el momento de la contratación del seguro. Solo quería comentar este primer punto de manera exhaustiva. Bueno, en primer lugar, el seguro garantía tiene una operación diferente a la de otros ramos de seguros. Aquí, quien contrata el seguro no es la figura del estipulante ni la del asegurado. Aquí quien contrata es el tomador, precisamente la figura que asume el riesgo. Es decir, quien está interesado en contratar el seguro justamente para garantizar y presentar a su contratante que va a cumplir con sus obligaciones es el tomador. Entonces, el cuestionario aquí, no sé si esa es la palabra más correcta, pero el cuestionario aquí sirve para que la aseguradora entienda mejor su riesgo, el cual será suscrito y precisamente para valorar correctamente ese riesgo. Sin embargo, no tiene efectos en términos de cobertura del seguro, es decir, si hay alguna omisión, si hay una declaración falsa o relevante que se haya hecho durante este proceso de suscripción, esto no va a impactar al asegurado. Solo impacta al asegurado si el asegurado ha firmado conjuntamente esa declaración. No es común, pero hay algunas situaciones en el seguro de garantía. Identificamos este escenario. Una de ellas es cuando la obra ya está en marcha y la aseguradora va a entrar en este proceso con la obra ya en curso, en cuyo caso le pide al asegurado una declaración de buen avance de la obra. Entonces, si el asegurado firma un documento diciendo que la obra está bien y después se descubre que ya presentaba una serie de problemas, que ya estaba atrasada, que ya estaba fuera del alcance, en ese caso la aseguradora puede negar la cobertura del seguro, pero por regla general eso no funciona en el seguro de garantía. Entonces, un cuestionario mal respondido por el tomador no puede afectar de ninguna manera los derechos del asegurado. asegurado público es una relación más madura, ¿verdad? El asegurado privado y el franco crecimiento del mercado ya es una relación más en construcción. En ese sentido, ¿cree que la introducción de un cuestionario puede aportar al entendimiento del asegurado sobre qué obligación desea garantizar y también en la comprensión del servicio que esa póliza, la garantía que esa póliza ofrece para el contrato, para la obligación que está buscando garantizar? Esa pregunta es interesante porque llama la atención sobre la propia 66-2. Porque la 66-2, ahí creo que tiene una falla conceptual al no distinguir qué es sector público, qué es sector privado y dar el tratamiento adecuado a cada uno. El sector privado tiene mucha más libertad contractual. Incluso podemos crear la situación en la que el propio asegurado asume la responsabilidad por el pago de la prima, lo que no ocurre en el sector público. En el sector privado se pueden establecer franquicias, se puede establecer una serie de condicionantes, incluso realmente buscar al asegurado en el momento de la contratación del seguro garantía para hacer la suscripción del riesgo. Eso no es común, es un escenario atípico En la operación de seguro garantía, pero al tratarse del sector privado, tienes más libertad de negociación. Y tal vez incluso con la propia 66/62, el asegurado se ha expandido, ha buscado analizar más a fondo cuál sería el caso del lado que realmente atendiera y se ajustara a sus necesidades. Pero aún así creo que debido a las características del seguro garantía, esa no será la regla. Porque muchas veces el asegurado no tiene el conocimiento técnico de lo que está contratando. Entonces te doy un ejemplo. Imagina que una empresa del sector agropecuario necesita la construcción de una embarcación. Esa empresa del sector agropecuario no tiene la experiencia de cómo se construye una embarcación.
No sabe cuál es la inversión que necesita, no sabe qué recursos profesionales requiere, ni cuánto tiempo llevará a realizar esa construcción, a diferencia de un astillero. El astillero sí sabrá cuáles son los profesionales especializados, cuánto tiempo tomará, qué materiales, equipos y todo lo que necesita para entregar esa embarcación. Él puede calcular el precio. Entonces, un cuestionario en una situación como esta se vuelve inoperante para el asegurado porque no tiene la capacidad técnica para responder información relacionada con el riesgo. Sí, que sería, tendría que responder sobre la probabilidad, sobre la información detallada y relevante que llevara a la aseguradora a comprender y evaluar adecuadamente la probabilidad real de un posible incumplimiento por parte del contratado o de la parte asegurada. Él no tendría... ¿Cómo? Pero tal vez se pronunciara en relación al análisis de la suscripción. ¿Cuáles serían las alternativas? Tú me prometiste entregar esta embarcación hasta el final del año. Él va a saber responder si entregó o no la embarcación. ¿La embarcación está funcionando? ¿Sí o no? Eso sí va a saber responder, pero la parte de la construcción ahí no. O del adelanto de pago. El adelanto de pago es una de las cosas en las que veo que el asegurado tiene que tener mucho cuidado al contratar. El producto presentado por las aseguradoras difiere ahí ligeramente, pero eso trae impactos sustanciales en la cobertura por la forma en que está redactada la póliza. Pero aún así, sigue siendo una responsabilidad de la aseguradora entender, o mejor dicho, conocer a quién asume el riesgo. Una vez más, enfocar su atención en la figura del tomador. Entonces, ella va a mirar al prestatario, ver si tiene experiencia en esa construcción en particular, por ejemplo, si tiene capacidad financiera, porque a veces eso no es suficiente, y en base a eso, suscribir el riesgo. En otras palabras, debe tener una muy buena relación con el prestatario. A single. A entrar en este riesgo y... Muy bien dicho, Ricardo. Entonces, ¿qué pasa con las cláusulas pactadas entre la aseguradora y el asegurado? Entonces, hablando ahora sobre el artículo 9 de la nueva ley, en el que el contrato de seguro cubre los riesgos relativos al tipo de seguro contratado. Los riesgos e intereses excluidos deben ser descritos de forma clara e inequívoca en el contrato de seguro. Sin embargo, si hay divergencia entre la cobertura delimitada en el contrato y la prevista en el modelo de contrato o en las notas técnicas y actuariales presentadas a la SUSEP, prevalecerá el texto más favorable al asegurado. En el seguro de garantía, las pólizas se registran ante la SUSEP, póliza por póliza, así que todas las condiciones generales, particulares y especiales quedan registradas en la SUSEP, incluso para garantizar la tranquilidad de los asegurados de que la póliza es válida. Pero aquí se está haciendo una comparación con el producto que está registrado en la SUSEP, el clausulado vinculado al producto registrado en la SUSEP y que está vinculado a la nota técnica actuarial. Entonces, el punto aquí es que entiendo que no es la intención de la norma. Eventualmente van a surgir situaciones que se adhieren a ese riesgo en particular y obviamente incluso la propia ley refuerza esto. Existe una cuestión de jerarquía entre las condiciones y lo que el producto tendrá al registrar las condiciones generales. Entonces aquí no tendríamos... ¿Cuál sería su preocupación en relación a este punto? ¿Existe alguna preocupación? Sí, existe. Existe una preocupación. Existe una preocupación que es que la aseguradora mantenga una mejora constante de estas condiciones contractuales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Pensando en el producto que está registrado bajo la 662, la aseguradora tiene que seguir las exigencias de la 662. Tiene que dejar muy claro qué va a cubrir y qué va a excluir. A veces encontramos en el mercado pólizas que no traen esa claridad. Entonces, por ejemplo, imagina una póliza de seguro de garantía en la que dice, mira, en la modalidad ejecutante y consultora, yo cubro los perjuicios, ¿de acuerdo? Pero ¿qué son esos perjuicios para esa modalidad? Entonces, si no dejas claro qué son esos perjuicios, puedes estar abarcando un universo mucho mayor. Desde Asimismo, en relación a los riesgos excluidos, si usted no deja claro, sobre todo ahora, en este nuevo escenario del derecho de seguros, qué está excluyendo, puede tener dificultades tras sufrir una denegación.
Así que primero invierta en esta claridad del riesgo cubierto, Yo traigo. una comprensión clara sobre cada tipo de fianza de garantía, y ese producto va a ser registrado en la SUSEP, como ya está, ¿no? Y ahora, si hay algún conflicto entre la póliza y el producto registrado o la nota técnica, prevalecerá aquel que sea más favorable al asegurado. Favorable al asegurado. Eso en relación a las condiciones generales. Exactamente. Entonces, hay que tener incluso cuidado para no incurrir en un riesgo operativo de emitir algo que no esté de acuerdo con lo registrado y después verse obligado a cubrir algo que no era de su interés. El coseguro. La aseguradora líder, además de administrar el coseguro, ahora pasa a sustituir a las seguidoras de manera activa o pasiva en los arbitrajes y en los procesos judiciales. Y las sentencias dictadas en su contra tendrán efecto de cosa juzgada respecto a los demás, que serán ejecutadas en los mismos autos. Este artículo 35 de la nueva ley. Entonces, en términos prácticos, ¿qué recomendaciones daría usted a las aseguradoras, tanto al líder como a los seguidores? Si hay instrucciones diferentes y garantías diferentes para cada una de ellas, especialmente en lo referente al contrato de coaseguro. El coaseguro requiere atención especial al contrato de coaseguro para entender si refleja una buena relación entre las aseguradoras. ¿Y ¿Dónde suele aparecer el problema cuando ocurre un accidente? Especialmente cuando se trata de un riesgo más continuo. Así, por ejemplo, a veces hablamos de contrato de concesión. El contrato de concesión podrá tener una duración de 30 años. Y al mismo tiempo, encontramos políticas que se renuevan sucesivamente, solo? que cada póliza tiene un panel de coaseguro diferente. En el momento de la regulación del siniestro, por ejemplo, es importante definir con claridad cuándo ocurrió el siniestro. Entonces tienes que estar completamente seguro de que la aseguradora líder va a manejar esta situación de una manera totalmente adecuada, de que contará con profesionales que puedan asesorarla en la regulación del siniestro, profesionales calificados, especialmente cuando hablamos de grandes montos. Porque en el momento en que identificas, por ejemplo, el momento del siniestro, cuando ocurrió, lo estarás asignando a una póliza determinada y esto puede, dependiendo de la asignación, variar el panel de coaseguro. Entonces, son algunos detalles que necesitas revisar en ese contrato de coaseguro para que exista una relación saludable en esa garantía, para que no te encuentres con sorpresas. Al mismo tiempo, es un nuevo escenario jurídico. Esto trae una responsabilidad significativa para la aseguradora líder. Si la aseguradora líder gana más poder de representación, incluso una condena a la líder puede generar efectos para las demás coaseguradoras. Por eso es interesante entender cuál será el movimiento de comunicación. La ley incluso prevé una notificación inmediata en el plazo de respuesta a las demás coaseguradoras. Pero es interesante detallar en este instrumento de coaseguro que no estamos hablando de la póliza. Estamos hablando de un contrato propiamente dicho de coaseguro celebrado entre las aseguradoras. Si la líder de hecho va a representar a las demás en este proceso judicial, si cada una va a estar allí presente con su propio abogado. Imagina que con la nueva ley esto sea vinculante. La existencia del liderazgo de la aseguradora líder vincula, ella representa a las demás. Ella representa a las demás. Eso no significa que las demás no puedan actuar en el proceso judicial. Por lo tanto, esto no significa que no puedan intervenir en el proceso judicial para contribuir de alguna manera al resultado del caso. Pero activamente en el proceso o en la relación con el líder. Es decir, alinear los movimientos antes de transformar, alineando el... ¿Movimientos? Imagina que... ¿No habrá quizás varias aseguradoras diferentes y disociadas en el proceso legal? Generalmente no. Normalmente no vemos este escenario. Pero puede haber un escenario en el que de este descolgamiento puede existir. Entonces hay que tener cuidado e incluso intentar crear algunos escenarios para resguardarse de esa situación. Pero de hecho, una aseguradora colíder puede no estar de acuerdo con el entendimiento de la líder. Sí.
Mi duda con relación a la redacción de la nueva ley es que mi entendimiento es que ahora existe ese vínculo entre que todas la defensa que fue presentada por la líder, las aseguradoras, estén de acuerdo o no, quedarían vinculadas a la decisión que se prefiera en relación con la líder. De hecho, eso va a suceder. Y ahí, en ese sentido, vería con extrañeza que una aseguradora colíder se pronunciara en el proceso judicial. Eso va a suceder. que yo sea condenado por una cuestión de la líder y obligado a pagar de acuerdo con mi contraparte y tomar acciones legales contra ella. Exactamente. Entonces, presento una demanda contra el líder y es por eso que lo opuesto a conseguro gana más relevancia. Sí, Precisamente para que quede clara esta relación entre aseguradoras, sobre todo en el momento de un siniestro, a single, a evitar litigios. sí. Y esta función es responsabilidad del líder frente a las demás. Entonces, esto también debe estar muy bien definido en el contrato y acordado previamente. Tienes toda la razón. Un punto que me generó, que tiene sentido, pero que cambia un poco la dinámica del mercado desde cierto punto de vista, es con respecto al seguro acumulativo, que es el artículo 36 de la nueva ley. El asegurado pasa a estar obligado a comunicar a las aseguradoras cuando existan seguros acumulativos. Y en la garantía existe esta alternativa al coseguro, que son pólizas complementarias para cubrir la misma garantía. Entonces, la NP trae esta prerrogativa, tanto en el desmantelamiento como en el PEM, y la PGFN también trae esta prerrogativa de garantías complementarias. Y ahí, en la portaría 2044, realmente no conseguí imaginar, también entiendo que sería una posibilidad muy real frente a la administración pública en algunos escenarios específicos, y no consigo imaginar el escenario completo de esos asegurados. Entonces, agencias reguladoras, la propia PGFN, notificando formalmente a las demás entidades Aseguradoras. en relación con las pólizas complementarias. Fue un punto que me llamó la atención. Hoy, mi mitad 2 te prohíbe tener múltiples pólizas para garantizar exactamente el mismo interés, salvo que se trate de una situación complementaria. Entonces, por ejemplo, PGFN, yo puedo ofrecer mi deuda de 1 millón, puedo ofrecer 500,000 con una compañía de seguros y otros 500,000 con otra compañía de seguros. Ahí es donde entra la discusión. Si no, No tendría redundancia en la garantía, exactamente. Y eventualmente se aplicaría un prorrateo, exactamente. Pero en este caso serían garantías complementarias. Entonces, el valor de la garantía que exige la contraparte es 10 y entonces estoy garantizando a través de 2 de 5 que se complementan. Así que en este sentido, esta comunicación por parte del asegurado aquí sería un punto de alerta. Ya lo he visto. pólizas que incluso constituyen una pérdida de derechos si se contrata una segunda póliza de seguro sin avisar a la aseguradora. Pienso que tiene mucho sentido. Pero al mismo tiempo ya existe jurisprudencia al respecto que solo podrás negar por no haber recibido comunicación de la existencia de otro seguro si efectivamente existe siniestro. Entonces, Si el asegurado al momento del siniestro comunica, mira, existe esta otra póliza y no veo ese siniestro, Tal vez la propia, porque puede haber concurrencia de garantías. Creo que como son, por ejemplo, seguros regulatorios para cumplir con agencias reguladoras, la propia resolución de la NP que prevé la posibilidad ya es, de cierta forma, una comunicación. Podemos entenderlo de esa manera, pero es que son complementarios. Ella prevé que es posible. Entonces, ¿será que es posible? ¿Es necesario hacer una comunicación específica para ese caso o en la norma ya quedó establecido que es posible el... no estamos hablando de situaciones en las que uno prevalece sobre el otro, estamos diciendo que se complementa. Entonces, lo que puede generar discusión es que en el momento en que la decisión se hizo firme y vinculante, el asegurado fue condenado y la PGFN va a ejecutar la garantía, póliza que va a ejecutar. Ella tiene que actuar proporcionalmente, ella tiene que, o puede acudir directamente a una compañía de seguros. De ahí la cuestión de que, en resumen, la nueva ley no está aquí. Y el La circular 662 de la SUSEP por sí sola no prevé esta solución. ir, Si acaso por caso. pero creo que sería un punto de atención en relación al asegurado. El deber de notificar.
Pensándolo bien ahora, quizá la propia resolución ya prevé la posibilidad de políticas complementarias como forma de notificación. Eso. Entonces, en relación al agravamiento del riesgo por parte del asegurado, hay una disposición en la nueva ley que añade el agravamiento del riesgo de forma intencional y lo añade de forma relevante y define relevante como el agravamiento que conduce a un aumento significativo y continuado de la probabilidad de realización del riesgo descrito en el cuestionario de evaluación de riesgo mencionado en el artículo 44, lo que marca la diferencia aquí nuevamente en el cuestionario o de la severidad de los efectos de dicha realización. Aquí existen dos condiciones. Antes, el agravamiento. Bueno, el artículo 662 ya establece que debe existir una relación causal entre el agravamiento y el siniestro para que exista una pérdida de derecho, justamente para proteger un poco esa interpretación del impacto del agravamiento del riesgo en el siniestro para el asegurado. ¿Tú entiendes que lo continuado en garantizar? Creo que hay tantas variantes que podríamos entender que en algunas situaciones no es Es continuado, pues. es puntual, pero es relevante. El asegurado deja de realizar el pago al tomador, es decir, lo asfixia financieramente. El tomador no es un banco, así que por regla general no debe financiar El emprendimiento del asegurado, demora en el establecimiento de una vía de acceso o incluso demora para analizar una solicitud justa presentada por el tomador. Entonces, este escenario de continuidad puede generar un agravamiento del riesgo y permitir justamente la inadimplencia contractual. De ahí, la aseguradora va a evaluar qué causó esa inadimplencia contractual, si fue por cuenta de una acción del asegurado y cuál fue esa acción. Hoy en día ya tenemos jurisprudencia que fue reflejada en la 662, que por ejemplo no es cualquier situación la que puede justificar una negativa de cobertura aseguradora. Sí, entonces nos encontramos con muchos escenarios en los que necesitas tener un nexo de causalidad entre la acción del asegurado y la inadimplencia. No es porque, por ejemplo, o incluso una alteración contractual no comunicada a la aseguradora, que necesariamente representa un agravamiento del riesgo. Imagina que fue para la instalación de algún sistema de combate a incendios, siendo que la inadimplencia no tuvo ninguna relación con el sistema de combate a incendios. entonces, pues ahora No se puede justificar una alteración contractual sin ese nexo que cause el siniestro para negar justamente la indemnización aseguradora. y el hecho de que ahora, por su propia definición intrínseca, sea una situación continuada y que se mantenga en el tiempo, Sí, claro. porque existen interferentes que son puntuales, pero que eventualmente son relevantes exactamente. Tiene que ser relevante, tiene que ser continuado, tiene que tener un nexo de causalidad con el siniestro. Entonces, una acción del asegurado sin nexo que sea puntual, es lo que cuento, que sea continuada, y si no es continuada, Y es relevante. y es relevante y no continuada. ¿Cómo se va a tratar esta delicada situación que se presenta? Entonces, Esta es una discusión con la que muy probablemente nos vamos a encontrar en el Poder Judicial. Hay situaciones que son inevitables. Creo que una de ellas es justamente la cuestión de la regulación en este plazo, porque pienso que al principio, considerando este inicio de cumplimiento de la ley, probablemente vamos a tener un aumento en la judicialización de los casos, porque si la aseguradora se da cuenta de que no recibió documentos suficientes y tiene miedo de no cumplir con el plazo de 30 días, va a negar de inmediato, cosa que hoy no ocurre. Hoy en día, insiste, vuelve a reiterar. Hay muchas situaciones en las que reitera varias veces la solicitud de documentos al asegurado para entregar, recibir y llegar a una conclusión. pero el plazo solo empieza a contar una vez que se han recibido todos los documentos. Sí. Pero ahí entramos en esas particularidades, como que se recibieron todos los documentos listados en la póliza y faltó uno que era una referencia indirecta. Todos los casos de regulación de siniestros siempre tienen sus particularidades, ningún caso es igual a otro. Sí. Vamos a llegar a la parte de regulación de siniestros, que es la parte más importante. Pero también hay un punto aquí que se ha discutido bastante en el mercado, que es el relacionado con los gastos de salvamento.
Y la nueva ley establece que, respecto a los gastos de salvamento, existe la obligación de esta cobertura por el valor pactado entre las partes. Y si la póliza guarda silencio respecto a esta cobertura, será del 20% del límite de la póliza. Eso. Y que esta cobertura no puede consumir el límite de la póliza, es decir, es adicional. Queda hasta una duda, ¿no? Primero, mucha gente cree que no existen gastos de salvamento y contención en el seguro de garantía. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Ya tuve un caso en el que interpretamos la situación del asegurado como un gasto de salvamento. Entonces, un buen día la constructora se despidió, dijo que ya no volvería al día siguiente y era una obra por administración, así que esta empresa era responsable de la administración de la construcción de un edificio residencial. El asegurado se preocupó porque si no asignaba a alguien de manera oportuna y de forma adecuada, todos los demás subcontratistas quedarían paralizados y en consecuencia la obra se detendría y no se entregaría en el plazo adecuado. ¿Qué hizo él? Él asignó empleados de otras obras que tenía y la aseguradora estuvo de acuerdo en indemnizar la mano de obra que él destinó allí, precisamente mientras no contrataba una nueva empresa. Entonces, por ese corto periodo, entiendo. Entonces, antes de que él hiciera, de hecho, la contratación de una nueva empresa, él asignó la mano de obra propia que estaba destinada a otros proyectos. Así que sufrió una pérdida. Entonces calculamos cuánto es la hora del ingeniero, cuánto es la hora del profesional. awards. Precisamente. Y en este caso lo hizo sin buscar, no fue una instrucción de la aseguradora, ¿verdad? Probablemente lo hizo por su cuenta. No fue exactamente. Entonces la aseguradora inició conversaciones con él y él propuso esto y la aseguradora aceptó. Lo entendí. No lo es. Porque en este punto se hace una distinción en la nueva ley, que si el gasto de rescate es por instrucción de la aseguradora, entonces la aseguradora es responsable del costo total, independientemente de cualquier límite establecido en esta cobertura específica. Sin embargo, si el gasto fue incurrido por el asegurado sin instrucciones de la aseguradora, entonces estaría limitado al monto de esa cobertura. Primero, realmente creo que esto es una gran falla de la ley, en mi opinión. Sí. Una falla de la ley porque nosotros estamos hablando de un mercado que es especializado en riesgos. Y justamente el día a día de este mercado se enfrenta a los más variados siniestros. Tiene experiencia en cómo tratar estos siniestros. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que el asegurado nunca ha experimentado ese tipo de siniestro. Entonces es inexperto y no sabe cuáles son las mejores prácticas precisamente para mitigar o evitar los efectos del siniestro. En el momento en que se establece una disposición en la que la aseguradora puede ser responsabilizada por un universo, debido a que orientó al asegurado sobre medidas de salvamento y contención, es una falla de la ley porque la aseguradora naturalmente va a retroceder. Va a pensarlo 1000 veces antes de dar cualquier orientación de salvamento o contención al asegurado. Es una pena porque le estás diciendo a un profesional especializado que no dé orientaciones, porque si no va a tener una exposición enorme e ilimitada. Entonces, esto es una falla de la ley, pero ya está en la ley. Vamos a tener que convivir con eso. En el seguro de garantía no tenemos mucho. Intento ser un punto, Ricardo, pero voy a hacer una observación. Si el asegurado, que es menos experimentado que la aseguradora, sigue diligentemente una instrucción dada por la aseguradora, pero incurre en un costo superior al que se había pactado como gasto de salvamento, él va a tener una pérdida, aunque estaba siguiendo la instrucción de un experto que tenía tanta experiencia en orientarlo sobre cuál sería la mejor forma de proceder para el salvamento. Esto es con el objetivo de minimizar la pérdida para la aseguradora. ¿Por qué? Pues él debería tener la carga por haber seguido diligentemente una instrucción que recibió del asegurador. El seguro garantía es muy poco común que tenga gastos de salvamento y contención, pero cuando hablamos de otros tipos de riesgos, como los riesgos ambientales, a veces nos encontramos con pólizas con un límite de LMI bajo, entonces a veces 5 millones.
La aseguradora sabe que si no contiene esa contaminación, la pérdida del asegurado puede alcanzar los 30 millones, 50 millones de reales. Pero para ejercer ese gasto de salvamento tendría que incurrir en 10 millones. Entonces, no es un escenario sencillo. Pero volviendo al seguro garantía, creo que El seguro. garantía. Es muy raro que se dé esta situación de salvamento. Eso Situación en la que la reclamación sería que el exceso de costo aumentaría el exceso de costo. Pero ese sería precisamente el objetivo se trataría de minimizar la pérdida no para el asegurado, sino para el asegurador. Una discusión que tuve recientemente con una compañía de seguros fue sobre la adaptación a la modalidad judicial. Judicialmente, realmente no puedo ver una situación que involucre gastos de rescate y contención. No puedo. ¿Será que de repente, en la fecha en que el tomador necesita realizar el pago, se va la luz, se cae el internet y entonces el asegurado tiene un gasto enorme para poder reconectarse? No existe esa opción de permitir que el tomador haga ese pago. No la hay. Eso no lo puedo ver como gasto de salvamento y contención. De verdad no puedo. Si alguien tiene alguna idea, por favor, contácteme, mándeme un correo, WhatsApp, lo que sea. Entonces, la discusión era, ¿prevemos esto en las condiciones contractuales de una póliza de seguro de caución en la modalidad judicial? ¿Es necesario? Al mismo tiempo estaremos contaminando, aportando más información que no veo necesaria, pero al mismo tiempo estaremos lidiando con riesgos que si no se prevén los costes de contención y rescate, así que son 20. 20%, y dependiendo de la póliza de seguro de fianza, el 20% es mucho dinero. Sí. Y la manera de avanzar en este caso probablemente será establecer un pequeño límite. Sí. ¿Y qué será? Acordado con la otra parte porque se entiende que no existe función de salvamento en ese caso. Exactamente. Pero surgió la pregunta, ¿existen gastos de salvamento y contención en la garantía judicial? No puedo imaginarme esa situación. Y mira que me gusta imaginar cosas, pero cuando trabajas con siniestros en seguros, siempre imaginas los peores escenarios. Pero entiendo que para el asegurador, entonces, asumir una responsabilidad limitada es sumamente desafiante, principalmente porque está vinculada al reaseguro. Exacto. Siempre que se habla de responsabilidad limitada, siempre es una señal de alerta. Exactamente. Pero de cierta forma, también entiendo que para asegurar dentro del seguro de garantía, y hablando aquí en este caso, si existe una instrucción de la aseguradora, también hay responsabilidad por lo que se instruyó. Porque en este caso, a diferencia de otros ramos, no consigo visualizar un escenario en el que la pérdida no sería para la aseguradora. A menos que, de ahí viene esa discusión sobre la cuestión de la razonabilidad. ¿Cuánto es razonable, pensando en un equilibrio económico entre las partes, que hubo el pago de una determinada prima, ofrecer una garantía que no tiene límites? No, pero solo pasa a no tener límites si la aseguradora recomienda algo. Exactamente. Y entonces cuando ella recomiende algo, necesita recomendar. Tal vez aquí esté el truco, si va a recomendar, tiene que hacerlo de forma bastante parametrizada. Mira, hasta determinado valor es fácil, de esta forma hasta tanto. Y entonces en la orientación ella limita para lo que vale la pena frente a la consecuencia de no hacerlo. Sí, va a tener que evaluar bien. Nosotros... Solo mira el momento, ella enfrenta la pérdida, ¿verdad? Entonces... Y la gran discusión es, creo que en otros campos esto tiene mayor impacto. Sí. En otras industrias esto es una gran exposición para las aseguradoras, pensando en incendios, pensando en colisiones, que es más, no hay garantía, tendrá que evaluarlo cuidadosamente. Pero, yo creo que, y muy común, ¿verdad? Inusual. Nosotros incluso, pero creo que usted mencionó un buen ejemplo de gasto de rescate que me pareció interesante. Gracias. Bueno, sobre el aviso de siniestro. Entonces, la notificación oportuna del siniestro, las consecuencias previstas en la ley cuando se incumple de manera dolosa o culposa este deber, pierden efecto cuando el interesado prueba que la aseguradora tuvo conocimiento oportuno del siniestro y de la información por otros medios. Y aquí mi duda en relación al seguro de garantía sería respecto al monitoreo del riesgo.
Entonces, por ejemplo, el Estado de Mato Grosso instaló una cámara para que la aseguradora pudiera seguir las obras que están previstas en el plan de reanudación de escuelas. Uno puede entrar en línea y observar el desarrollo físico allí. La aseguradora tiene en sus manos el cronograma físico, en fin, visitas in situ, en fin, toda esa interacción para el monitoreo en el ámbito judicial. Creo que tal vez aquí no tendría sentido porque el aviso también sigue el rito del proceso. Todo está incorporado en el derecho procesal. En el ámbito judicial, usted, creo que eso se sale del ámbito judicial. No hay posibilidad de que escapes al riesgo de esa manera. No existe esa posibilidad. Exacto. Hay un rito procesal del derecho procesal Ya previsto. Estás muy... vinculado ahí en el ámbito judicial. Exacto. Aquí yo abordaría más la cuestión de la actividad y el seguimiento de proyectos y cómo eso puede influir en el tema del aviso del siniestro. También aprendí sobre el momento a través de otra actividad y si hay alguna recomendación. Entonces, dado que existe, ¿ve usted algún riesgo para la aseguradora en este sentido o no? ¿Y cuál sería su recomendación para los controles internos? Porque son áreas diferentes. Creo que lo principal aquí, y quizás los cambios tanto en circulares como en modificaciones, no es precisamente la exigencia del asegurado. Veo mucho en los últimos... Quizás en el último año, al menos así, muchos procedimientos formales, ¿sabes? La PGFN 2044 fue básicamente mirar muy de cerca sus procesos, así de manera muy rigurosa. Y aquí yo también observo eso. De repente, la actividad de monitoreo la desarrolla un equipo y la regulación de siniestros otro. Y lo que activa a uno u otro son eventualmente áreas que no están tan comunicadas entre sí. Entonces, tal vez haya que mirar los controles internos para garantizar que esa información llegue al área que necesita tomar. Me acuerdo cuando... Hice la adaptación para algunas aseguradoras de la póliza, la nueva circular SUSEP 662, que muchas aseguradoras pidieron incluir el tema del monitoreo. Entonces, ¿qué? Nosotros realizamos monitoreo. Pero entonces devolví la pregunta, ¿ustedes hacen monitoreo? Entonces, si no van a hacer monitoreo, no tiene sentido que se comprometan en la póliza a hacer algo que no van a hacer. ¿Por qué? Pues después, si ocurre alguna alteración en la obra, cualquier situación en la que se comprometieron a revisar y no lo hicieron, eso puede debilitar un argumento de negativa. Así que no se comprometan con algo que no van a cumplir. Tanto es así que algunas aseguradoras establecieron aparte una cláusula de monitoreo. Entonces, para determinadas situaciones en las que sabe que va a monitorear, la incluye. En situaciones en las que no va a monitorear, no sirve de nada que el mercado asegurador se comprometa a algo que no hace. Ese es el peor escenario. Aquí, de hecho... Porque el contrato está imponiendo una obligación. Exactamente. Creo que incluso con la nueva ley, las obras de gran envergadura pueden ser muy interesantes en la suscripción. ¿Por qué? Tienes más poder para cobrar la prima. Vas a aplicar una tasa, esa prima logra remunerarte y muchas veces puedes poner un equipo de monitoreo y establecer cómo será tu monitoreo en relación con la obra. E incluso un punto que después vamos a abordar es la cuestión de siniestro, porque el desafío de esta nueva ley, ¿cuál es? Es el acceso a la información. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a acceder a esa información? ¿Y cómo voy a recibir esa información y tratarla dentro del plazo que establece la ley? Voy a tener tiempo suficiente. En el momento en que haces el monitoreo, estás en el emprendimiento, estás al lado del riesgo, estás acompañando el riesgo. Entonces, cualquier problema que surja allí, ya estás al lado desde el principio. Entonces, para que puedas intervenir y actuar como mediador o prestar alguna asistencia automática, se vuelve mucho más ágil. Y logras una precisión mucho mayor para actuar y resolver el problema rápidamente. Por eso, las obras de gran envergadura se vuelven interesantes debido a esta posibilidad, porque sabemos que no cualquier obra lo permite. Así que, una reforma de un anexo de una guardería, por el premio cobrado, hoy no vas a poder realizar un monitoreo adecuado. ¿Entiendes? Yo traje aquí la interpretación hacia el monitoreo, que es una actividad de la que se habla mucho en el seguro de grandes obras. No se hace tanto, pero depende del valor del contrato. En fin, pero es algo muy latente y aplicable cuando hablamos de grandes obras, por ejemplo.
Pero aquí también podrían encajar informaciones que fueron divulgadas en los medios y de acceso público. Y entonces, en tu opinión, sé que para otros ramos está claro que sí, pero para el seguro de garantía, ¿puedes ver alguna información que haya sido publicada en los medios que podría interpretarse como una notificación de siniestro? Solo para entender si la aseguradora también necesita crear un proceso para estar monitoreando. Es buena tu pregunta, porque siempre habrá una primera vez. Sabemos que en el mercado de seguros nunca puedes decir nunca. Siempre hay una primera vez, nunca lo has visto todo, al contrario. Estoy en el mercado de seguros desde 2001 y todos los días hay una novedad. Entonces, cuando hablamos del seguro de garantía y de enterarse de repente por los medios, puede pasar, puede pasar. Si una gran constructora entra en recuperación judicial dependiendo del contrato, eso ya genera una expectativa de siniestro. Eso ya lo genera. Entonces ya tienes que estar alerta, identificar cuánto estás expuesto a esa constructora. Y lo sabemos, ya hemos tenido esa experiencia recientemente de una constructora solicitando recuperación judicial y evaluar, tomar las medidas necesarias para que de repente puedas resguardarte en relación a esta disposición de la nueva ley de seguros. Así puedes incluso actuar desde el principio, que es lo más importante. No tiene sentido intentar ocultar el sol con un colador. Un día llega el problema. Lo que es aún más interesante es ser oportuno en Su actuación. Un buen mensaje que envía la nueva ley es que ya no es posible tener esa práctica, que a veces vimos en algunas partes del mercado de tomar la expectativa de una pérdida y ponerla en un cajón, esperando que un día se convierta en una queja. Eso ya no es posible, gente. Ya no se puede porque cuando se convierte en una reclamación, tal vez el plazo para regular el siniestro no sea suficiente para que entiendas con qué estás lidiando. Ya vamos a entrar en el tema del plazo en un momento con respecto a... Hay un punto aquí que me gustaría entender contigo. Si puedes visualizar algún caso práctico que se aplique al seguro de garantía, que es con relación a los pagos parciales durante el proceso de regulación del siniestro. Entonces, por ejemplo, si aquellos valores incontrovertidos que ya identificaste y que fueron plenamente reconocidos durante el proceso de regulación, y es precisamente ahí donde vas realizando el pago correspondiente. Si identificaste en el proceso de regulación que el pago es debido, pagarlo en 30 días. Exactamente. Puede suceder, no es común, pero puede pasar. Primero solo vas a identificar eso caso por caso. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de una obra en la que la constructora abandona el proyecto y para resolverlo, el asegurado, pensando en el asegurado del sector público, necesita realizar una nueva licitación. Esta nueva licitación requiere tiempo, pero al mismo tiempo la obra no puede quedar abandonada. Dependiendo de la situación, incluso necesita mantenimiento. Entonces vas a tener que gastar en seguridad, vas a tener que gastar en un equipo de profesionales para realizar el mantenimiento y eso genera costos. Y esos costos, dependiendo de cómo esté tratado en la póliza, pueden ser entendidos como un sobrecosto. Entonces el sujeto es la indemnización. Pero claro, va a depender de si aún existe algún saldo, porque ahí tienes algunos detalles que necesitan ser evaluados. Pero puede ser una situación en la que tengas que indemnizar parcialmente. Interesante. Sobre el acceso al informe de regulación y liquidación del siniestro. Entonces, en el seguro de garantía, a diferencia de otros ramos también, el informe de regulación ya suele ser compartido con el asegurado. Pero hay una prerrogativa en la nueva ley que establece que, en caso de negativa del siniestro, la aseguradora debe entregar al interesado o asegurado todos los documentos producidos u obtenidos durante la regulación y liquidación del siniestro que fundamentaron su decisión. Y eso, entiendo yo, no es una práctica actual. También trae una disposición que dice que la aseguradora no está obligada a entregar documentos que sean considerados confidenciales o reservados por ley o que puedan causar daños a terceros, salvo por decisión judicial o arbitral. Entonces, me gustaría que te detuvieras un poco en este tema para que intentemos entender juntos aquí los impactos de este dispositivo en el seguro garantía. Pero antes me gustaría preguntar, en tu opinión, ¿el tomador sería un tercero o no lo sería cuando se dice que podrían causar daños a terceros?
Podría ser, podría ser. Entonces, por ejemplo, de repente estás lidiando con una obra que involucra una pericia, que está bajo alguna protección o confidencialidad. No puedes simplemente compartir eso con el tercero. Entonces, si es una pericia del tomador, dependiendo de la situación, no puedes compartirla con el asegurado, pero eso es atípico, ¿vale? Es bastante atípico, pero puede suceder. Entonces, será una discusión con el asegurado. Entonces, tal vez incluso haya que tomar alguna medida judicial, ya sea el asegurado o, dependiendo, la propia aseguradora. Será caso por caso. Lo que normalmente ocurre es que primero el seguro de garantía ya comparte el informe de regulación final con el asegurado. Eso ya es una práctica de mercado. Creo que incluso es una práctica saludable porque en el momento en que entregas un documento fundamentado explicando por qué no hay derecho a la cobertura del seguro, reduces mucho o tienes cuál es el valor. Exactamente, reduces mucho la judicialización. Sí. Incluso nosotros en la oficina vemos que muchos casos en los que comunicamos la imposibilidad de pago de indemnización al asegurado no se judicializan, porque tenemos una preocupación e incluso una cuestión de respeto después de una regulación que llevó cierto tiempo, de presentar con argumentos convincentes por qué ese caso no está amparado por la póliza. Entonces, primero y segundo, protegidos bajo secreto profesional, la relación entre abogado y cliente cuenta con una protección de confidencialidad que está garantizada por ley. Por lo tanto, esta es una situación que no necesita ni debe ser compartida con el asegurado. Lógicamente, si el despacho de abogados elaboró el informe de regulación, ese informe de regulación, por ley, será compartido. Pero con un dictamen jurídico, ahí no. En ese caso es una orientación jurídica, no es eso, es confidencial. El informe de regulación que está previsto en la ley sí será entregado y al mismo tiempo, cuando realizamos una regulación de siniestro de seguro garantía, en la modalidad tradicional, es muy común que actuemos de forma paralela, es decir, con las mismas preguntas que diriges al asegurado, las vas a dirigir al tomador porque necesitas confrontar la información para llegar a una conclusión, para ver qué información es correcta, cuál no lo es, y así llegar a un resultado útil que es el objetivo final de la regulación del siniestro. Entendido. Entonces, el cuidado aquí para la aseguradora en esta exposición adicional, además del informe de regulación del siniestro, pero también de aquellos documentos que fundamentaron la decisión, que eventualmente fueron proporcionados por el tomador, no solo por el asegurado, es tener atención a si existe algo que exponga al tomador, algún documento que sea confidencial, que exponga la propiedad intelectual, etcétera. Y ese sería el principal cuidado que debería tener aquí. ¿Y la propia relación de una aseguradora con el abogado? Sí. En cuanto a esto, llegamos al plazo para la regulación y liquidación del siniestro. Entonces, está previsto en la nueva ley que el regulador, ya sea la compañía, la aseguradora o un tercero contratado por la aseguradora, podrá concluir la regulación desde el momento en que recibe todos los documentos en 30 días y entonces la SUSEP puede pronunciarse en relación a determinados ramos que tienen una regulación compleja o modalidades que tienen una regulación compleja, elevando el plazo a un máximo de 120 días y que exista la posibilidad de suspensión del plazo para la solicitud de documentación adicional siempre que sea razonable, que el plazo sea razonable, y hasta 2 veces. Y ahí intenta separar por ¿no? Lo que 500 salarios, 500,000 salarios, sí quedaría ahí tal vez alrededor de aproximadamente 750,000. $1.000.000. Los siniestros relacionados con pólizas con suma asegurada superior, hoy, según los datos actuales, alrededor de $1.000.000. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que la aseguradora adecúe los procesos y la estrategia de regulación para que se concluya dentro de ese plazo, que es un desafío para el mercado asegurador? Entonces, ya no estamos en el momento de cuestionar si debemos adaptarnos para cumplir con este plazo, considerando que, con excepción del ámbito judicial, probablemente las demás modalidades quedarán encuadradas en los 120 días.
¿Cuál sería su recomendación desde el principio, verdad? Ahora la aseguradora necesita prever en la póliza toda la relación de documentos que va a exigir, los que serán necesarios para que pueda realizar la regulación y liquidación del siniestro. ¿Cómo establecer esto, esa lista? En fin, si pudiera, para cerrar nuestra conversación, darnos ese consejo. Es interesante porque creo que esta es la parte más preocupante de la nueva ley. Es la parte que más le quita el sueño al mercado de seguros. Pero hay formas de mitigar estos riesgos relacionados con los plazos de regulación de siniestros, ¿de acuerdo? Primero, hay que dar un paso atrás. Mira tu operación de principio a fin. Entonces, desde la parte de suscripción hasta la parte de regulación y liquidación de siniestros, ¿de acuerdo? En la parte de suscripción tienes que entender mejor el riesgo que estás asumiendo, porque dependiendo del escenario en el que te encuentres, en el sector privado, la caracterización del siniestro puede ocurrir de forma inmediata. No existe el proceso administrativo como ocurre en el sector público. Entonces, en consecuencia, de la noche a la mañana ya puedes tener el siniestro caracterizado, recibir la reclamación del siniestro y tener un plazo de 30 o quizás 120 días para presentar el informe final. Mirando este escenario, primero hay varias formas de actuar. Primero, la política. Entonces, póliza. Usted tendrá que entender qué espera en relación al asegurado, qué espera en relación a la suscripción de riesgos. Usted pondrá precisamente, por ejemplo, hay mucha gente que está diciendo, voy a enumerar una serie de documentos en la póliza, pero eso no es necesariamente suficiente. ¿Por qué? No. En la regulación de siniestros y seguro de garantía muchas veces recibes un enlace. Abres ese enlace y allí hay unas 200 carpetas. Y cada carpeta tiene un montón de documentos que suman 1 tera de información. Si recibes esa documentación de forma fría, no tendrás tiempo suficiente para analizarla, entender lo que está pasando y presentar tu posicionamiento. Por eso tienes que mejorar la forma en que solicitas la información. Yo hasta bromeo que tienes que humanizar esa lista de documentos. Entonces, haz preguntas para que las respuestas te ayuden en la regulación del siniestro, que las respuestas vengan de una manera clara por parte del asegurado. Al mismo tiempo, otro aspecto es tener un socio a tu lado. ¿Y quién es ese socio? Es el propio tomador. Si aún no has revisado tu contragarantía, ya vas atrasado cuando hablamos de seguro de garantía. Porque la contragarantía que estás firmando hoy será la contragarantía utilizada en el nuevo escenario de la ley. Necesitas cambiar la postura del tomador. Entonces necesitas tener a un tomador a tu lado mucho más proactivo y que aporte la información de manera clara en caso de que no esté de acuerdo con el aviso de expectativa o reclamación de siniestro. Entonces, si él no está de acuerdo, tendrá que proporcionarte información que te permita comprender la situación del caso para que puedas posicionarte de la manera más correcta posible, ya sea negando el daño o la cobertura al siniestro. Así que hay que trabajar en la póliza de manera estratégica, no basta solo con enumerar. Incluso tienes que revisar un poco la ingeniería de la póliza. Entonces, primero, la ley habla de claridad. Necesitas ser más claro en los riesgos cubiertos. Necesitas ser más claro en los riesgos excluidos. Entender mejor cómo será esta dinámica de regulación de siniestros. Aprovechar el escenario de la expectativa de siniestro para intervenir de inmediato en el caso y buscar una mediación entre las partes. Hay muchos casos en los que logramos evitar una indemnización porque hacemos una composición amistosa entre el asegurado y el tomador, lo cual es excelente, porque cumples al 100% con las expectativas, porque el asegurado no quiere simplemente recibir dinero. Él no quiere eso. Él quiere recibir el edificio, quiere recibir el puente, quiere recibir la embarcación. Él quiere ver eso terminado. Él no contrató eso para recibir una multa. Por eso incluso hay una crítica respecto a la cobertura de multas. Creo que en el momento en que empezamos a cubrir, a gastar el seguro garantía para el pago de multas, acabamos desviando la función social de este producto, que es necesario para la infraestructura, es necesario para el desarrollo de nuestro país.
Entonces, una vez más, modificar la póliza, modificar la contragarantía en la parte documental ya te ayuda bastante, pero eso no es suficiente. Necesitas revisar incluso tu operación, tu procedimiento interno y recibir documentos. Entonces, hoy puedo comunicarme por cualquier medio idóneo con la aseguradora, hacer una notificación de siniestro. Es interesante que pongas bien destacado en la portada de la póliza el canal de comunicación para un siniestro, justamente para que el equipo adecuado de la aseguradora reciba esa información. Entonces, imagina que si no pones eso en la póliza, el asegurado va a presentar ese documento en la portería de una de las sucursales de tu aseguradora. Esa sucursal tal vez envíe eso al área de marketing. El área de marketing lo mande al sector administrativo y después lo envíen a productos para que finalmente llegue al área de siniestros. Eso ya pasa bastante tiempo del plazo de regulación del siniestro. Entonces, en el momento en que aportas claridad a la póliza y además entiendes cómo es el proceso interno para dar el tratamiento adecuado a esa información de siniestro, tendrás el mecanismo más productivo y seguro para lidiar con la situación de la nueva ley de seguros. Entonces, también hay que capacitar al personal, hay que saber ya al recibir la expectativa de siniestro cuál es el tratamiento adecuado. Incluso creo que hay una tendencia a la especialización de las aseguradoras en determinados sectores de la economía. Entonces, tal vez petróleo, gas, energía, que creo que atraen más inversiones en nuestro país. Creo que el año pasado, si no me equivoco, el 40% de las inversiones en infraestructura fueron para el área de energía. En saneamiento básico, prevemos inversiones mayores en los próximos años. Entonces, especializarse justamente para tener socios que puedan brindarte el soporte y ofrecer el mejor tratamiento posible en caso de siniestro. Hay cosas también que creo que vamos a tener que aprender en la práctica. Sabemos que una de las grandes diferencias del seguro garantía es la reanudación de la obra. Pero también sabemos que la reanudación de la obra nunca va a empezar ni a concluirse en un plazo corto de 30 o 120 días. Solo haríamos esto si el trabajo estuviera físicamente completo en un 99,99%, lo que a menudo no es el caso. Así que aprenderemos mucho de esta nueva ley. Son retos, pero un poco de innovación, de experiencia. Creo que en este caso El informe sería para la decisión, para la reanudación y por tanto el plazo de 120 días ya no está vinculado. Y entiendo que no, porque no hay manera. Él presentó el informe de regulación del siniestro diciendo, mira, la solicitud es procedente y mi decisión en este caso es por la reanudación de las actividades programadas. Es un paso fundamental para asegurar la continuidad y el progreso de nuestros objetivos, que es una de sus alternativas. De lo que dijiste, me parece interesante todos los comentarios. Gracias, Ricardo. Hay un punto que creo que tiene mucho sentido, pero me gustaría que lo detalláramos un poco más. Esa lista, esa mirada estratégica sobre qué pedir. Por supuesto que analizar detenidamente la lista de documentos y añadir palabras que puedan resguardar a la aseguradora de recibir todo lo que realmente es necesario. Entonces, si algún documento es mencionado entre la relación de documentos anterior, este pasa entonces a formar parte del conjunto de documentos necesarios. Así que pequeños avisos para reunir todos los documentos que realmente son necesarios para la comprensión del caso. Pero mencionaste un tema que me parece interesante, que es esta cuestión de preguntar, de incluir. Y ahí me gustaría entender cómo estructurar eso. ¿Sería un cuestionario? Y entonces ese cuestionario, como tienes que prever todo al principio, ya desde el inicio de la póliza, sería un anexo, el cuestionario. Es un cuestionario que queda disponible en el sitio web aseguradora. En realidad, la idea es que ese cuestionario esté dentro de la póliza. Entonces, el asegurado, en el momento en que recibe la póliza, ya sabe exactamente qué preguntas debe responder. Y hasta es interesante porque sabemos que algunos asegurados son muy diligentes y que en el momento en que reciben la póliza, leen el contrato de seguro. Incluso me sorprendo cuando eso sucede, porque lamentablemente mucha gente no tiene el hábito de leer lo que contrata y solo lo leen cuando ocurre el siniestro. Entonces, en el momento en que lees y entiendes cuáles son las expectativas de la aseguradora, te preparas para proporcionar esa información.
Así que si estoy diciendo que el tomador está en mora, necesito informar qué ítem del contrato o qué cláusula ha incumplido, cuándo la incumplió, por qué la incumplió y cuáles son los efectos de ese incumplimiento contractual. Necesito llevar esa información. Muchas veces no recibimos eso. Recibimos algo vago, recibimos algo que parece que en la primera reunión con el asegurado es cuéntame esa historia. Tráeme esa información. Ahora, incluso por la nueva ley, necesito que el asegurado también colabore. Entonces, que él traiga la información de manera clara, completa, objetiva, lógica y fundamentada. Es decir, si estoy diciendo que él no cumplió con tal obligación, tengo que presentar el comprobante de esa obligación. Incluso, según la 662, es obligación del asegurado comprobar el incumplimiento del tomador. Entonces, él necesita aportar esos elementos a la aseguradora para que ella pueda regular incluso en un plazo más rápido, más ágil, que es el interés del asegurado. Muy interesante, Ricardo. Muchas gracias. Logramos dar una visión de 360 grados sobre los dispositivos de la nueva ley. Espero que no hayamos dejado ningún tema fuera. Probablemente dejamos alguno. Podríamos quedarnos unas 5 horitas más para hablar solo de una parte. Incluso los temas que no están directamente relacionados con el seguro garantía. Intentamos aquí analizar, hacer analogías, tratar de entender si serían aplicables o no. Para cerrar, quería hacerte una pregunta. Miramos mucho desde la perspectiva de la aseguradora, que creo que es la principal impactada por la nueva ley. ¿Hay algún punto a considerar que tendrías en relación al asegurado y luego al tomador? Yo primero creo que es interesante, especialmente para los grandes asegurados, movilizarse incluso como una forma de presión y demostrar que es importante para ellos tener autonomía en la negociación de contratos de seguros. Es decir, mostrar que sigue siendo fundamental tener una resolución que trate sobre los grandes riesgos. Porque el gran desafío aquí, creo que es una gran insatisfacción, es no ofrecer una solución de garantía que atienda las necesidades del cliente. Entonces, En el momento en que rigidizas demasiado el mercado, tú... terminas frustrando esa expectativa. Exactamente. Mira cuánto nosotros... Evolucionamos con la Mini A2. Entonces, vemos a la PGFN con una nueva normativa, vemos a la NP, a la ANEL y a otros grandes actores. El asegurado privado diseñando para los lados específicos realmente fue un avance enorme y ahora estamos haciendo varias analogías intentando interpretar cuánto impacta eso. el de ¿Seguro garantiza o no? Entonces, entrando en varias matices que eventualmente no son lo más relevante cuando pensamos en garantizar una obligación. A veces el escenario del asegurado es tan complejo que sabe que 120 días son imposibles, porque a veces es necesario exportar un determinado equipo para evaluarlo o fabricarlo. En última instancia, cada escenario de reclamo es tan único que estoy seguro de que el asegurado preferirá esperar el periodo de tiempo que sabe que es necesario, que ya ha recibido una denegación de compensación. Y para el prestatario, ¿algún punto específico a tener en cuenta? ¿Muchos puntos? Muchos puntos. Debe entender que la nueva ley de seguros exige mucho más por parte de la aseguradora. Y en el momento en que el tomador asume ese riesgo, objeto del seguro de garantía, necesita transformar esa actitud en una postura mucho más proactiva. Porque si la aseguradora no recibe los elementos que considere necesarios y que no justifiquen una indemnización por siniestro, es decir, la aseguradora va a cubrir y luego buscará ese reembolso contra él. O sea, necesita cooperar más con la aseguradora para que sus propios intereses estén protegidos. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Te lo agradezco, Carol. Por tu participación, creo que fue súper interesante. Espero recibirte nuevamente. Te agradezco, Carol. Ricardo Leff es socio en el despacho Cara Advogados, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Tiene un posgrado en Derecho de Seguros y Reaseguros por la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo y cursó un LLM en International Banking and Insurance Law en la London Metropolitan University.
Se desempeña como vicepresidente del Grupo de Trabajo Nacional sobre Crédito y Garantía de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, AIDA.